Bienvenidos a Great Talks. Soy José Antonio Yasigi, director de Great Place to Work. En este podcast vamos a explorar lo extraordinario que surge cuando los líderes se atreven a construir una cultura diferente. En cada episodio conversaremos con gerentes generales que decidieron construir una cultura organizacional que transforma la experiencia de las personas en algo único. Pero no es solo eso. Vamos a ir más allá de lo profesional. Queremos conocer a nuestros invitados desde un plano personal y que nos cuenten historias auténticas, lecciones valiosas y momentos que inspiraron a transformar sus vidas y a sus organizaciones en grandes lugares para trabajar. ¿Tomas decisiones que impactan la organización a nivel estratégico? Este podcast está diseñado para ti. Te inspirará y abrirá nuevas perspectivas, especialmente si eres un apasionado de las personas en su lugar de trabajo. Acompáñanos semana a semana en este viaje de construir un gran lugar para trabajar. Bienvenidos a Great Talks. Como siempre, tengo un gran invitado hoy, José Luis Murillo, gerente general de SVAL, la sanitaria de la quinta región, y Aguas del Valle, la sanitaria de la región de Coquimbo. ¿Cómo estás, José Luis? Encantado de acompañaros. Qué bueno. Tú eres mi primer invitado extranjero, así que estás marcando un hito en este ciclo de programas que estamos haciendo en Great Place. Bueno, ya soy casi local, porque en marzo haré 13 años en Chile, o sea que, aunque no se me ha pegado mucho el acento, casi local. Está bien. Oye, José Luis, tú estudiaste en Madrid, ¿verdad? ¿Tú naciste en Madrid? ¿Eres madrileño o ya? Soy de Madrid, del Madrid. Y bueno, pues la verdad es que uno cuando nace y crece en una gran ciudad, pues la verdad es que piensa que va a pasar toda su vida allí, porque tiene todo lo que necesita, pero luego la vida te lleva por donde ella considera que debe de llevarte. Vale. Oye, tengo aquí que tú estuviste en la Universidad de Complutense de Madrid. Efectivamente. Yo hace varios años, muchísimos años atrás, tuve la oportunidad de visitar el campus. No sé si son varios campus, pero este era un campus, corrígeme si estoy equivocado, muy bonito, que era muy grande el campus. Tuve que tomar un tren y el tren no se bajaba del tren y estaba el campus de la universidad. En aquel momento la verdad es que era una odisea ir a la universidad. Entre Madrid y Somosaguas, Úmera en concreto, donde estaba y sigue estando el campus, pues había campo. Entonces era un campus en ese sentido apartado, donde no se trataba del típico campus con residencia de estudiantes, etcétera, sino que simplemente estaban los edificios de las facultades, de las universidades. Y ahí hiciste carrera, me imagino saliste, te graduaste y empezaste a hacer una carrera seguramente en España en un principio, ¿no? Sí, el primer trabajo que tuve uno muy corto, con unos amigos, prácticamente recién acabada la carrera. Yo tuve que hacer el servicio militar después de terminar la carrera, que era esa losa que teníamos todos los hombres en España cuando terminábamos la carrera, ¿no? Tenías que poner en el currículum, servicio militar cumplido. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Perdón? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, fue una experiencia donde yo sentí que perdí el tiempo durante un año, la realidad. Puedo contarte anécdotas divertidas y bueno, tuvo sus cosas buenas y malas, pero en general uno tiene la sensación de estar perdiendo el tiempo, o la tenía en su momento. Pero a partir de ahí, bueno, hice un trabajo, como te digo, muy corto en una empresita que creó un amigo que se llamaba Consulting Gestor. Estuve muy poquito tiempo y después entré en Arthur Andersen, que era mi objetivo. Sí. La extinta Arthur Andersen, y bueno, pues ahí estuve 5 años y fue, pues digamos, mi primer trabajo, no te diría serio como si el anterior no lo fuera, pero sí el primero en el que viví la vida laboral típica que todos vivimos ya de una manera intensa, y Arthur Andersen era especialmente intenso, o sea que saqué muchas lecciones de allí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 5 años y cuando entré me dijeron, oye, nos llamaban Arturitos, tú serás Arturo toda la vida. Y efectivamente uno es Arturo toda la vida, y es curioso porque después de tantos años pues uno se encuentra con la gente y realmente el Arturo tenía un perfil
Y bueno, éramos todos Arturos, así es la cosa. Y creo que fue una excelente escuela, Yo no lo pasé bien, no me gustaba lo que hacía, pero era muy exigente y se aprendía mucho, se tenía un contacto muy directo con niveles de responsabilidad de las empresas donde trabajabas. Los trabajos eran, la verdad es que muy exigentes, el entorno era exigente, todo el mundo tenía un muy buen nivel y entonces pues la verdad es que uno progresaba o moría, y como yo pretendía no morir, pues tuve que progresar. No quedaba otra. Sí, no, ese tipo de empresas marcan mucho para adelante, o sea, de verdad que son buenas escuelas y te ayudan. Absolutamente. Me pasó algo parecido también. ¿Cómo llegas a Chile? Fue en tu primera vez, porque yo sé que eres reincidente, vamos a llegar a eso, pero ¿cómo se produce eso? Pues mira, después de Arthur Andersen, yo empecé a trabajar en el Grupo Aguas de Barcelona, en Madrid también, pero en el Grupo Aguas de Barcelona. Y trabajé con una persona que es uno de mis mejores amigos a día de hoy, con el que trabajé profesionalmente 12 años. Y a él le trajeron de Aguas de Barcelona como presidente de Aguas Andinas. Y yo recuerdo que un día estábamos en una celebración del mundo del agua, me parece que era en Granada, y había un grupo folclórico español muy conocido en ese momento, y me acuerdo que había un espectáculo y lo estábamos viendo, y esta persona decía, qué aburrimiento estos grupos folclóricos, qué tal, y le dije, bueno, oye, no lo mires así porque dentro de poco cuando veas esto se te caerán las lágrimas. Y voy a decir algo que se dice de forma normal en España, que aquí a lo mejor suena fuerte, pero él lo que me dijo es, tú descojónate. Y ahí dije, uy, algo pasa. Y efectivamente lo que pasaba es que él me propuso, y tuvo además la deferencia de decirme que si quería lo proponía y si no, no. Me propuso venirme con él a Chile, a Aguas Andinas, y esa fue la primera vez que vine. Y estuve 3 años. Cuando llevaba año y medio en Chile aproximadamente, fui a mi casa, hablé con mi mujer y le dije, mira, me parece que no vamos a volver a Madrid. ¿Por qué? Porque Aguas de Barcelona ha cerrado la oficina de Madrid. Entonces uno se da cuenta que hace muchas cosas, hace muchos proyectos, piensa muchas cosas, pero luego las cosas suceden y bueno, pues se cerró la oficina de Madrid, todo lo que yo había negociado pues obviamente no servía para nada, pero sí volví a España después de los 3 años y volví a un proyecto maravilloso, totalmente distinto, con la misma persona, con ese presidente de Aguas Andinas que volvió a España. Le propusieron ser presidente de la Exposición Internacional de Zaragoza, que se celebraba en el 2008, esto era el 2005, nos quedaban 3 años para hacerla, y me propuso irme para allá y acepté el reto, que ha sido uno pues, de los más bonitos que he tenido profesionalmente. Eso te iba a decir, qué bonito ser parte de ese proyecto, Exposición Internacional Zaragoza. ¿Y qué rol cumplías ahí? ¿En qué te hiciste cargo? Pues estaba de director general, y francamente fue un mundo apasionante. Cuando yo llegué en el año 2005, me parece recordar que éramos 15 personas, terminamos siendo prácticamente 2.500. De hecho hubo un día, poco tiempo antes del comienzo de la exposición, donde tuvimos que incorporar a todas las personas que iban a estar en el recinto, atendiendo al público. Incorporamos, yo te diría que en 2 días prácticamente, no me acuerdo si eran 1.500 o 1.800 personas, a darles el rol, a uniformarlos. La verdad es que fue una experiencia impresionante, porque además había que desarrollar el recinto, había que financiarlo, era un proyecto obviamente no solamente un proyecto municipal, sino un proyecto regional o de la comunidad autónoma y un proyecto estatal. Era el gran evento del país en ese instante, y además eso había que combinarlo con restauración, había que hacerlo con escenografía, con exposiciones.
con actuaciones. La verdad es que era un mundo interesantísimo y donde se combinaban muchísimas cosas. Y se aprende mucho generando algo de cero y algo tan complejo y tan imbricado con distintas cosas. Además también había conversaciones, se llamaba, la verdad es que siempre he estado ligado al agua, y el lema de la exposición era agua y desarrollo sostenible, como no podía ser de otra manera. Así que culturalmente y en todo tipo de cosas, la verdad es que fue una experiencia increíble, muy agotadora, pero increíble. Me imagino intensa, porque debe haber durado un año, ¿verdad? Más o menos, ¿no? O sea, la exposición dura poco, pero el cambio de la ciudad dura 3 años, y después, además, yo me quedé, digamos, en el gobierno de Aragón, que era una de las partes implicadas en la propiedad de la propia exposición y del recinto, y me quedé en el gobierno de Aragón precisamente ya como accionista de lo que fue la Expo, pero la post-Expo, que es, bueno, pues todo eso se transformó en un recinto empresarial en la Ciudad de la Justicia, y además quedé como responsable también de lo que eran todas las inversiones del gobierno de Aragón. Y ahí llegó una llamada desde Chile, ofreciéndome un sector que conocía, como era el del agua, un país que conocía, como era Chile, y un puesto y una historia que no conocía, pero que decidimos familiarmente, porque lógicamente todos estos cambios hay que verlos con la familia para ver si te sacan tarjeta roja o no. Y bueno, pues decidimos aceptarlo y nos movimos con toda la familia. Ya un movimiento pues más complicado, con los niños un poco más mayores. Yo tengo 3 hijos, entonces bueno, pues decidimos dar ese paso y hace 13 años de ese paso. Sí, a diferencia de tu primera vez en Chile, que estabas pensando todo el tiempo en volver, absolutamente. Este fue distinto. Mira, la verdad es que, a ver, uno siempre piensa, mucha gente me lo dice, ¿no? Echas de menos España. Yo creía que cada año que pasase echaría menos de menos España, y la verdad es que cada año que pasa uno la echa más de menos. Pero yo estoy encantado en Chile, mi familia está encantada en Chile, lo que tenemos solamente agradecimiento para este país, que nos ha dado muchísimas cosas, muchísimos amigos, y hemos disfrutado mucho. Pero si me preguntas dónde me visualizo a mí mismo paseando jubilado, pues me visualizo más paseando por el Retiro que paseando por la costa de Viña. Pero la verdad es que no sé si merece la pena mucho pensar, porque la vida me llevará por donde me tenga que llevar. Y probablemente, pues como alguna vez oí, la vida es eso que pasa mientras los demás hacemos planes. Ya veremos lo que pasa. Pero si me preguntas si me visualizo en España, sí, me visualizo en España. Ya veremos dónde terminamos. Está bien. Oye, José Luis, y ya entrando un poco más al tema de la administración y lo que te ha tocado vivir en Esval y Aguas del Valle desde que estás acá, o sea, no puedo dejar de preguntarte, porque es obvio, lo he conversado con otros amigos extranjeros, españoles también que han llegado a puestos de gerencia general a Chile, y hay un cambio cultural, es decir, a que te has enfrentado respecto a lo que es trabajar en España y trabajar aquí en Chile, y me han contado anécdotas que ellos enfrentaron. ¿Te ocurrió lo mismo también? Tú ya venías con la experiencia, obviamente ya habías estado en Chile, así que a lo mejor me mezcla ahí a lo mejor con lo primero que se te expuso cuando trabajaste en Chile versus la segunda vez, pero ¿viste como cosas distintas? Sí, que a lo mejor no te imaginabas que iba a tener que enfrentar, y obviamente son desafíos. Mira, yo creo que en general nuestra estancia, y te hablo ya no solamente de la parte profesional, sino de la parte personal, no es lo mismo cuando uno viene por un tiempo y cuando viene con una multinacional y es claramente un tiempo de 3 años. Uno lo vive de una manera distinta. O sea, es cierto que uno, por supuesto, conoce el país, etcétera, pero es bastante distinto a cuando uno viene ya, digamos, sin paracaídas. Viene para desarrollar un proyecto y viene pues como un chileno más, y entonces empieza a vivir la vida de una manera un poco distinta, no con esa perspectiva de que voy a estar aquí un tiempo, sino que viene por un tiempo indeterminado, y las cosas se ven distinto. Yo creo que en general es cierto que la cultura española y chilena tienen diferencias.
pero estoy seguro de que nota mucho más la diferencia un español que se va a Alemania que un español que se viene a Chile, aún estando mucho más lejos. Pero sí se notan diferencias, o sea, somos distintos, uno pierde las referencias. Cuando yo hablo pues de muchas cosas, y me sigue pasando al día de hoy, después de 13 años, me doy cuenta de que estamos en la reunión de gerentes y de repente comento algo y claro, ellos no lo conocen o no entienden una expresión que utilizo, y me sigue pasando. Y hay veces que uno tiene la sensación de que se entiende muy bien porque tiene el mismo idioma, pero la profundidad de ciertos aspectos no es capaz de captarla con toda la profundidad que uno cree. Y yo creo que con los años lo que aprendes es a entender que no te entiendes. Es decir, al principio puedes cometer el error de pensar que alguien te ha entendido, pero no te ha entendido y además no te lo dice. Yo creo que con la experiencia lo que uno va dándose cuenta es de preguntar, oye, ¿me has entendido? Seguro, porque hay veces que eso no funciona así. Pero yo te diría que muchas veces desde Chile la gente piensa, tiene la sensación a verse como por debajo, hay un cierto complejo, decir, no, es que nosotros en Chile, y yo creo que en Chile hay enormes profesionales. Yo me he encontrado gente que no tiene nada que envidiar a ningún profesional de España ni de ningún otro lugar donde haya trabajado. Creo que en general las organizaciones funcionan, y es verdad que yo, por ejemplo, nosotros hemos vivido un cambio cultural en SBAL importante, pero ya no es un cambio cultural solamente de Chile o de España, etcétera. Uno no puede pretender implantar o traerse una cultura que no es la propia del país. Yo creo que eso sería ridículo, pero es verdad que las empresas, sobre todo lo que han sido empresas estatales, como es el caso de SBAL, pues tienen una inercia distinta, tienen una manera de moverse lenta y bueno, se tienen que ir ajustando a los tiempos, pero eso también pasa en España, en empresas estatales que sufren remodelaciones, que sufren cambios, como fue, yo qué sé, pues el momento en que se privatizó Telefónica. Pues se pasa de una empresa estatal, de una cultura pues más antigua, más jerárquica, más de hace unos años, que antes tenían todas las compañías, que algunas han hecho la transición más tarde, y yo creo que en SBAL hicimos la transición que nos tocaba hacer y que hubiéramos hecho de todas maneras, y que me tocó liderar a mí, pero que si lo hubiera liderado un chileno, pues probablemente lo habría hecho, no sé si mejor o peor, pero habría hecho una transición porque tocaba una transición, no porque viniera un español ni muchísimo menos. Te iba a preguntar eso, la administración anterior, ¿cuánto tiempo estuvo antes que llegaras tú? Yo creo que hubo un gerente general que estuvo relativamente poco, estuvo como un año, pero la anterior estuvo, me parece recordar que 11 o 12 años, o sea, era una administración que llevaba bastante tiempo. ¿Y tú llegaste a trabajar con ese mismo equipo ejecutivo de la administración o hubo muchos cambios? Yo llegué a trabajar con ese mismo equipo ejecutivo y la verdad es que hubo bastantes cambios. Al principio, pues no me acuerdo si eran 10 gerentes, pues cambiamos pues 4 o 5. Y eso se ha ido produciendo a lo largo del tiempo también. Hemos hecho muchos cambios cuando hemos considerado pues que eso era necesario. Yo creo que hay que desdramatizar los cambios. Cuando se cambia a una persona, a un profesional, no tiene por qué ser que porque ese profesional lo haya hecho mal. Por supuesto, si lo ha hecho mal tienes que cambiarlo, pero también hay profesionales que cumplimos un rol y que somos muy buenos y muy aptos para una fase, pero que después hay que hacer cambios, hay que hacer un enfoque distinto, lo que sea, y a lo mejor eso requiere profesionales distintos, o requiere simplemente sangre renovada, porque hay decisiones que hay que tomar que cuando uno lleva mucho tiempo le cuesta mucho más trabajo hacer. Entonces yo creo que hay que desdramatizar el tema de los cambios, y no se trata de eres malo, te cambian o no, sino simplemente son momentos distintos, y yo creo que los profesionales nos tenemos que acostumbrar a que eso es normal. Eso tiene que pasar, y lo que tenemos que intentar es que las organizaciones sean sensibles, sean humanas, y que esos cambios los aborden de manera que sean lo menos perjudiciales para las personas. Pero bueno, yo creo que hay cosas que siempre obviamente tienen efectos, y efectos directos y colaterales que son inevitables el mitigarlos al 100%, pero yo creo que como profesionales también y como personas debemos intentar que estos procesos pues vayan de la mejor manera y de la más suave para las personas. Y cuéntame una cosa,
Bueno, Osval lo sabemos, y la data lo indica claramente, y el honor de estar entre las mejores empresas para trabajar en Chile en forma recurrente lo indica así también. Una empresa muy centrada en las personas. ¿Eso es algo que traías tú también como líder de tu experiencia en otros lados, algo tuyo propio, el sello, o es algo que te encontraste también en Osval cuando llegaste? Bueno, yo creo que cuando llegas a las organizaciones, yo creo que hay que buscar muchas cosas buenas que todas las organizaciones tienen. Osval, y yo te diría que casi toda la industria sanitaria en Chile, y me atrevería a decir en el mundo, o la parte que yo he visto del mundo, y he visto bastante, en las empresas sanitarias hay un compromiso a prueba de bombas. O sea, el sentimiento de la gente, del servicio que se entrega y de cómo la gente se deja la piel por la compañía es algo realmente que en un momento dado asusta. O sea, hay personas a las que en determinadas emergencias les tienes que obligar a dejar de trabajar. Es decir, le tienes que decir, oye, tú no puedes estar más tiempo aquí, vete a casa, y no se quieren ir. Y eso pasa a todos los niveles. Entonces, Osval tenía eso y muchísimas cosas buenas. Pero también necesitaba un cambio, necesitaba ser una empresa, desde mi punto de vista, más cercana, fuera más plana, pero más plana en el plano ya no solamente organizacional del organigrama, sino en el plano relacional. Tenía que ser una compañía donde pudiésemos compartir las experiencias, reunirnos y conversar de una manera absolutamente llana, y da lo mismo que yo sea el gerente general y que hable con el conserje o con un operador de planta o con quien sea. Queríamos que eso fuese plano, porque nos dimos cuenta de que con los muchos problemas operativos que teníamos y que seguimos teniendo, porque somos una de las zonas de Chile que más sufre el cambio climático, eso complejiza nuestra labor, que nos dedicamos al agua, pues de una manera que te podrás imaginar. Necesitábamos que ese conocimiento, el día a día, lo que sucede, lo que deja de suceder, no estuviese en silos y acotado, y que tú te enterases solamente de las buenas noticias. Nosotros lo que queríamos hacer, y era uno de los lemas que teníamos al principio, es, por favor, abran los cajones y saquen las latas de conserva. Porque aunque las latas de conserva duran demasiado tiempo, hay un momento en que explotan, y no queremos que explote ninguna. Así que es el momento de abrirnos, de compartir y de ver esos problemas y de tratar de solucionarlos. Y en ese sentido sí que hicimos un cambio importante en tratar de que la compañía fuera una compañía mucho más abierta y mucho más comunicativa a todos los niveles. Y creo que en ese cambio hemos tenido éxito, y hemos conseguido también que las personas no solamente sean manos, brazos y piernas, sino que sean cabezas, que sean neuronas, que en realidad es lo que queremos. Y hemos conseguido que todas esas personas puedan poner pues todo su conocimiento, toda su capacidad y todo ese compromiso, y lo puedan poner a disposición de la compañía de una manera mucho más abierta, intentando que todo eso sume mucho más y darles los espacios para que se puedan mover. Yo creo que cuando das a las personas espacios, pues en general, si son buenos profesionales, van a generar mucho más que si los acotas y los restringes en su actuación, ¿no? A mí una vez me dijeron, oye, trata a la gente como lo que puede llegar a ser, y llegará a ser lo que puede llegar a ser. Pero si no les das esos espacios, eso no sucede. Yo creo que en Osval y en Aguas del Valle hemos abierto esos espacios, y ha habido mucha gente, muchísimos profesionales, hombres y mujeres, que han florecido. Y creo que hoy estamos disfrutando eso, que no quiere decir que no tengamos miles de problemas, pero creo que tenemos un grupo de profesionales absolutamente envidiable para cualquier empresa. Bueno, eso es una cosa que tú estás mencionando, es muy importante, porque dentro de las bondades de ser un gran lugar para trabajar, como es el caso de Osval Aguas del Valle, es que se logra maximizar el potencial humano, básicamente, de la gente que está trabajando ahí. Y eso se da de manera natural cuando existe esta base de un gran lugar para trabajar y la confianza existe. ¿Y te fue difícil implementar que mejorara la comunicación? Hubo algo que hice 2 reuniones, me acuerdo, en la oficina central, un poco para presentarme y para contarles pues lo que pensaba, que podíamos hacer todos juntos, y
Y me acuerdo que tuve 2 reuniones y en la segunda me encontré que en la primera fila había una persona que había estado en la primera. Y entonces le dije, oye, pero si tú has estado en la reunión anterior. Y me dijo, sí, pero es que me ha gustado lo que he escuchado y vengo a escucharlo otra vez. Y dije, oye, aquí hay madera. Aquí hay gente que realmente está dispuesta a afrontar retos, a asumir pérdidas para ganancias mayores en el futuro. Y creo que eso ha resultado. ¿Es fácil? No es fácil. Hemos tenido que dar muchísimos pasos y hay muchísimas anécdotas, empezando pues por el día que cortamos los separadores que separaban unos puestos de otros y los cortamos para que la oficina tuviera más luz, algo que hoy está muy valorado, pero en aquel momento fue dramático. O sea, el hecho de que le quitásemos a una persona intimidad porque tenía algo que medía 1,80 o 1,90 y lo dejamos en 1,20, pues fue dramático. Yo me acuerdo que fui el primer día a la oficina, le dije, ¿qué de luz hay? ¿Qué tal? ¿Te gusta cómo ha quedado? Y me miró muy serio y me dijo, no. Dije, ¿ves? Por preguntar. Y bueno, yo creo que todos esos pasos hay que darlos y probablemente esa misma persona hoy estará encantada de trabajar de otra manera, mucho más colaborativa, de tener más luz y de que la gente le vea, a pesar de que perdió esa intimidad que tanto valoraba en ese momento. Pero yo creo que todos nos tenemos que dar los espacios y los tiempos para que estas cosas fructifiquen, porque al principio uno, y yo el primero, siempre ve lo que le afecta, las pérdidas, pero hay que tomárselo con calma. Son 13 años, ¿verdad? Que tú ya llevas. Sí, en marzo ahora 13 años. 13 años. Nunca había estado en una empresa, ¿no?, más de 5. ¿En serio? Y yo creo que esto es una señal importante, porque los 13 años se me han pasado volando. Y es porque en Esval y Aguas del Valle siempre hay retos distintos, siempre hay cosas distintas, siempre nos pasan 100.000 historias que hacen que esto sea, por supuesto, muy exigente, pero también muy apasionante. Y yo, como te decía, nunca había estado más de 5 años, y en 5 años ya como que se cumplían ciclos, etcétera. Y aquí no tengo la sensación de que en estos 13 años ya esté pasado. Si me preguntas si estoy cansado, la primera línea siempre es agotadora, pero de verdad es apasionante. Y en esos 13 años que se ha creado una cultura muy afiatada, asentada, ¿cómo logra mantenerla? En el sentido que una empresa tiene vida, por lo tanto sale gente, entra gente nueva. ¿Cómo han logrado, por ejemplo, en los temas de contratación, de que se inmediatamente entienda la gente a lo que viene y cuál es la contribución que se espera en Esval de ella? Tanto culturalmente como profesionalmente. La verdad es que en todos los temas relacionados con recursos humanos, nosotros lo llamamos personas desde el primer momento. No nos gustaba la palabra recursos humanos y queríamos dar una señal de que queríamos hacer una cosa distinta. Yo incorporé a los muy pocos meses de estar a varios profesionales, entre ellos Jaime Enríquez, que es desde entonces y hasta el día de hoy, aunque hace ahora otras muchas cosas, pero gerente de personas, y he tenido la suerte de que he tenido un equipo en este área que visualizó desde un primer momento lo que queríamos hacer en el largo plazo. Y yo creo que esto es algo que nosotros hicimos porque teníamos una convicción profunda de que teníamos que llevar la compañía a otro sitio. Y te diría que es algo que es incluso difícil de compartir y de explicar con el directorio, que muchas veces pues tiene una visión más financiera, tiene una visión más, no te diría cortoplacista, porque mi directorio está muy lejos de ser cortoplacista, pero sí que hay cosas que tardan mucho tiempo en dar frutos y en generar algo que realmente se pueda apreciar y sobre todo que se pueda medir. Al principio no se puede medir. Pero lo primero es que he tenido un equipo, como te decía, liderado por Jaime Enríquez, que me ha ayudado infinitamente y con el que he compartido visión desde el primer momento. He tenido un directorio que, si bien es posible que no viera esas cosas al principio, me dejó que hiciera porque me vio convencido y me dio la confianza de poder ir adelante. Y hemos tenido ese tiempo para ir generando, y yo creo que la clave para que las cosas fructifiquen de verdad y se mantengan en el tiempo es que sean verdad. Si alguien hace algo de mentira, no funciona.
hay que hacer las cosas de verdad, porque hay una convicción personal, profesional, de compañía, de cómo se quieren hacer las cosas. Y esas cosas van cambiando y se van adaptando a nuevos tiempos, etcétera. Pero nosotros nos decían, oye, ¿cómo vais a hacer la transición a los millennial? Y decía, oye, pero si ya tenemos más del 50% de la plantilla de millennial y ahora será más del 60% y más del 70%, la estamos haciendo sobre la marcha. Pero es que les interesan cosas distintas, etcétera. Mira, yo creo que hay formas distintas de ver las cosas, pero al final yo creo que a todo el mundo termina interesándole lo mismo. Tenemos la suerte de tener una compañía donde compartimos ética, motivación, propósito con la propia de las personas. Y eso hace que esto sea algo realmente, como te decía, apasionante, interesante. Nosotros percibimos cada día que cambiamos la vida de las personas, que mejoramos la calidad de vida de las personas, que entregamos algo que realmente es importante, aunque ellas no lo vean. Y yo te aseguro que toda la compañía, todo Esval y todo Aguas del Valle siente eso profundamente. Y eso es un propósito muy potente. No nos lo tenemos que inventar, no tenemos que inventar frases, es todo verdad. Y cuando queremos compartir y queremos hacer la compañía más plana y queremos que la gente hable y queremos que la gente nos cuente cómo podemos mejorar y que si hacemos algo mal nos lo diga, a mí el primero, cuando eso es de verdad, eso es duradero y la gente lo percibe. Tú puedes contar muchas cosas, pero lo que importa es lo que haces y la gente tiene que verlo, percibirlo y vivirlo, y entonces se convierte en realidad. Qué importante lo que dijiste del propósito, que bueno, no es otra cosa que la misión también, ¿verdad? Que cada uno de los colaboradores de Aguas del Valle entienden de su misión ulterior, ¿verdad? Hacia la comunidad, hacia los clientes, el servicio que entregan. Mira, por ejemplo, sí. A nosotros una cosa que nos pasaba, teníamos una reunión y hablabas con una persona, con un operador, y decías, oye, pero tu trabajo, ¿tú qué haces? ¿Tu trabajo es importante? No, mira, mi trabajo, en realidad yo abro y cierro unas llaves y dosifico unos productos químicos. En general, bajo perfil absolutamente. Pero si tú a esa misma persona le preguntas, oye, ¿qué pasa si tú haces mal tu trabajo? ¿O qué pasa si no lo haces durante una semana? Uy, nos quedamos sin agua, o sea, teníamos a 500.000 de personas sin agua, o puede haber gente que quede que le afecte al estómago porque se lo damos en mala calidad. Entonces, ¿cómo puedes bajarle el perfil a tu trabajo? Cuando de tu trabajo depende algo tan importante. Yo quiero que la gente cuando vaya a los asados hable de Esval y hable de Aguas del Valle con orgullo. Y como siempre somos tema de conversación, porque siempre a alguien le hemos cortado el agua, quiero que cada una de las personas que trabaja se sienta orgulloso y explique que con 14.000 kilómetros de redes siempre va a haber alguien que va a tener un corte, pero que nosotros nos dejamos la vida todos los días para que se haga de la mejor manera. Y que estén orgullosos de hacer eso. Y estoy seguro, y lo sé, que hace 20 o 30 años había personas que no decían dónde trabajaban para no tener que meterse en líos, y hoy lo dicen orgullosos, y creo que ese cambio es muy importante. Ha sido muy clarificador todo lo que estás contando respecto a entender lo que es Esval, la cultura de Esval, y qué importante que venga desde arriba, porque si la convicción viene de arriba, fluye. Es mucho más fácil. Toca muchas veces lidiar a nosotros con empresas en que no está esa convicción tan asentada desde arriba, y por lo tanto cuesta mucho que fluya. Es que si no es de verdad, o sea, como decías, ¿por qué se mantiene? Porque es de verdad. O sea, hay gente que me decía, no, es que cuando usted nos cuenta estas cosas, es que parece que se lo cree. Digo, no, es que me lo creo, es que es verdad, es que es la realidad. Es que es la realidad. Y lo que tratamos cuando contratamos personas, o cuando promocionamos personas, o cuando generamos equipos, es que la gente se lo crea de verdad. O sea, yo no quiero un profesional excelente, pero que no tenga ese compromiso, que no tenga este propósito, que no le motive esta historia. Porque nuestro trabajo es muy duro. Es de verdad 24/7 y 365 días al año. Pero de verdad, de verdad. Es decir, cuando la gente se está tomando las uvas o está tomando el champán, en Chile no tomáis uvas el 31 de diciembre, pero cuando está celebrando la entrada en el nuevo año, tenemos equipos trabajando para que esas personas tengan agua.
para que tengan agua y para que cuando van al baño, después, cuando desbeben el champán, estemos nosotros allí recogiéndolo para tratarlo. Es algo realmente intenso, y hace falta tener una vocación de servicio y una convicción de que lo que estás haciendo es algo bueno y que te apasione, porque si no no puede ser. Si no puede ser. Así que eso es lo que buscamos. Bien. Oye, José Luis, voy a llegar a un segundo bloque, ¿ya? Un segundo bloque ya un poquito más personal, ¿ya? A la persona, a José Luis Murillo. Yo separo poco lo personal de lo profesional, me parece un cuento chino. ¿Ah? Me parece un cuento chino. Yo creo que no, en lo profesional, en lo personal, no es que son mundos separados, no. Es lo mismo. Somos personas. No, yo estoy de acuerdo, solamente por un tema de hacer un bloque distinto un poco y hacer el corte, lo menciono, pero tienes toda la razón. Me dijiste que tú tenías 3 hijos, te los trajiste de España, ¿verdad? Sí, bueno, el primero, en mi primer viaje a Chile nació el último. Nos vinimos con 2 niños pequeños uno es chileno de nacimiento. Mira. Hoy son chilenos todos porque se han nacionalizado, sí. Pero en mi primer viaje a Chile tuvimos a nuestro tercer hijo, luego nos volvimos a España. Y luego volvimos aquí ya los 5, mi mujer y mis 3 hijos, y hoy son todos chilenos, ¿no? Y me contaron, porque se juntaron nuestros equipos para saber un poquito más de ti, ¿ah? Vaya por Dios. Tú eres maratonista, parece que fanático, no solo de afición, ¿ah? Digamos que lo intento. Yo hace ya bastante tiempo que me di cuenta de que no soy un corredor de calidad, pero sí de cantidad. Así que sí. Mi mujer y yo corremos maratones desde hace ya casi 30 años, desde hace 27 en concreto. Y me acuerdo bien de la fecha porque el primer maratón le corrí, ella no le pudo correr en ese momento, le corrí una semana después de nacer mi primer hijo. Así que tengo clarísimo que llevo 27 años corriendo. Mira. Y tal como tú dijiste que al final uno no puede separar la persona del profesional, ¿cómo te ha ayudado? ¿Cómo te ha ayudado esta disciplina o constancia, lo que implica ser maratonista ya de tantos años respecto a tu condición de líder, a tu rol de líder también? Bueno, yo creo que el maratón o las carreras de larga distancia necesitan una constancia, una disciplina, una convicción, una pasión que está muy asociada a muchas cosas de la vida y por supuesto a lo profesional. Y te enseña muchas cosas y te enseña también a conocerte profundamente. Cuando uno entrena un maratón, es obvio que tiene que estar muchas horas y dejar muchas cosas o priorizar esas horas para utilizarlas para el entrenamiento, etc. Unos días lo paso mejor, otros días lo paso peor, pero tengo un rato donde mi cabeza lidia con todas esas tensiones. Así que el correr para mí ha sido parte inseparable de mi vida y de la gestión de mis emociones. O sea, para mí correr es muy importante para mantener la cordura. Y además tengo la suerte de que mi señora corre conmigo. Bueno, ahora ya, desgraciadamente para mí, ella corre mucho más que yo, por lo tanto yo corro detrás de ella. Pero además también ha servido para que compartamos algo que mucha gente no tiene la suerte de compartir. Entonces compartimos entrenamientos, compartimos viajes, compartimos carreras. Sí, eso ayuda mucho. Y para nuestros hijos, desde muy pequeños, desde prácticamente que nacieron, les parece normal que los desquiciados de sus padres pues salgan a las 6 de la mañana o a las 5:30 en algún caso a trotar, y que cuando ellos se levanten estemos volviendo de X horas de trote. Y también han vivido, y creo que eso les ayuda a día de hoy, que ya son más mayores, que el esfuerzo genera recompensas. Muy bien. Te voy a hacer unas preguntas. Tienen 2 opciones: organigrama horizontal o jerárquico. Horizontal. Reunión a las 8 de la mañana o brainstorming con café a media mañana. Brainstorming con café a media mañana.
¿Baby boomers con sabiduría o centennials con audacia? La verdad es que en la variedad está el gusto. Bien. ¿Fiesta de fin de año con traje de etiqueta o karaoke con disfraces? Fiesta, punto. Como sea. Da Tal igual. cual. Genial. Te quiero agradecer. Siempre terminamos con una solicitud al invitado, ¿no? Bien particular, que nos cuente cuál es tu opinión, cuál es tu elección de una canción que represente a Esbal, que se te venga a la cabeza. La verdad es que podría elegir muchas canciones, empezando por, no sé, The Eye of the Tiger, como algo motivacional, porque la verdad es que, como te digo, la gente tiene puesta la camiseta, pero a mí me gustaría, y probablemente si la escucháis entera lo entenderéis, me gustaría elegir, me parece que se titula Con calma. Y es de Juanlu Montoya y es una canción que habla de un día muy malo, es muy española, casi coplera te diría yo, pero es una canción que habla de una persona que se levanta y que se encuentra con miles de problemas, pero se lo toma con calma. Así que, igual que en el maratón, yo cuando voy muy mal, hay muchos maratones que el último kilómetro, los últimos 500 metros hay una alfombra azul y después está el arco de meta. Yo hay muchas veces que lo que hago es visualizar y decir, aunque te parezca imposible, va a llegar un momento en que vas a estar corriendo sobre esa alfombra azul y que vas a ver el arco de meta. Y es algo que hago también en lo profesional. Aunque parezca increíble, esto va a pasar y si seguimos esforzándonos, vamos a ver el arco de meta. Así que ese me lo tomo con calma es para afrontar todos esos momentos que nos parecen insuperables, pero todo se puede superar con convicción y con trabajo. Muchas gracias nuevamente, José Luis, por habernos acompañado. Habíamos tenido la oportunidad anteriormente de compartir, pero muy cortito. Esta vez fue más prolongado, así que muy agradecido de que hayas compartido tu experiencia con nosotros y con todos los que nos siguen en el podcast, ¿no? No, muchísimas gracias y si a alguien le puede servir de algo alguna de las cosas que os he contado, pues encantado. Y en todo caso ha sido un placer, un rato muy agradable. Muchas gracias. Esto ha sido Great Talks, donde la cultura no se escribe, sino que se vive.